Versículos, hermanos, se leen a menudo. Capítulo 6, hermanos, lo tenemos todos, hermanos. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, hermanos, la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros, dice, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cierren sus ojitos, digámosle: Padre, que estás en los cielos, gracias, bendito Dios, te damos hoy en esta hora. Gracias, amado Jesús, por el privilegio que nos da, Señor, de estar una vez más en este lugar, Señor, reunidos, Padre, todos reunidos en tu nombre, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre, a que podamos entender, Señor, esta palabra, bendito Dios, que hoy hemos leído, Padre. Ayúdanos para que podamos atesorarla, para que estemos atentos, Señor, con un corazón dispuesto, con una mente despejada, Señor, una mente enfocada, Señor, en tu palabra, en lo que tú quieres hablarnos esta noche, bendito Dios. Desde ya le ruego, amado Jesús, que de una sola vez, Padre, sea usted, bendito Dios, hablando, Señor, a su pueblo. Padre, denle usted esa palabra maravillosa, Señor, esa palabra, póngala usted en mis labios, que no sean mis palabras, Señor, que no sean mis pensamientos, Padre, que esa palabra, Señor, que hoy, esta noche, ha de salir de mi boca, venga de arriba, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Le rogamos, Señor, que se quede en cada uno de nosotros. Quédate, papá, quédate con nosotros. Amén, Padre bendito. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Siéntese, amada iglesia. Sentémonos, hermanos. Vamos a, hermanos, estar hablando acerca del tema vivamos para Dios, hermanos. Vivamos para Dios. Yo sé que estos versículos, hermanos, los conocemos mucho porque se usan, hermanos, más que todo cuando se habla, hermanos, del matrimonio. Y se habla, hermanos, cuando se le da consejería a los jóvenes, hermanos, porque se les enseña, hermanos, que la palabra de Dios nos manda a que no nos unáis en yugos desiguales, hermanos. Y eso significa, hermanos, yugos desiguales, hermanos, algo, hermanos, que nos quiere decir la palabra es que es cuando usted, por ejemplo, una hermana, una cristiana, una hija de Dios, hermanos, tiene un novio que no es cristiano, hermanos, eso no es aceptable, hermanos, delante de Dios, porque debe de unirse con una persona que sea del mismo sentido, hermanos. Que seamos cristianos los dos, hermanos. Por otro decía por ahí que hablemos el mismo idioma. Porque usted sabe que nosotros hablamos un idioma y allá afuera el incrédulo habla otro idioma. Pero nosotros aquí todos juntos hablamos el mismo idioma. Todos hablamos de Cristo. Todos hablamos de Dios. Pero allá afuera hablan de otra cosa, hermanos. Y eso no es compatible, hermanos, con el pueblo de Dios. Pero un yugo desigual también, hermanos, se refiere a otras cosas, hermanos. No solamente al matrimonio, hermanos, porque un yugo desigual, hermanos, son otras cosas. Como por ejemplo, hermanos, lo que dice allá en Deuteronomio capítulo 22, verso 20, verso 10, hermanos. Allá dice, hermanos, no ararás como un buey y un asno. Mire cómo Dios, hermanos, tiene cuidado, hermanos, de los animalitos. Que Dios sabe, hermanos, que un asno y un buey no son animales compatibles el uno con el otro, no son para el mismo oficio, hermanos, para arar juntos. No pueden hacerlo, hermanos. Porque el que es para arar es el buey. Así es. Y el asno de carga, hermanos. Así como los animalitos, hermanos, no pueden estar unidos haciendo un trabajo juntos,
tampoco un cristiano puede estar unido con los de allá afuera. Amén. Amén. Tampoco los cristianos podemos tener unidad con los de allá afuera. Eso no significa, hermano, que no les vamos a hablar. Claro que les vamos a hablar. Es que unidad es otra cosa, hermano. Tener amistad con ellos es una cosa. Pero unidad, hermano, significa que usted comparta lo que ellos comparten. Que usted se deje llevar por lo que ellos dicen, hermanos. Y debería ser al contrario, porque la palabra de Dios dice que usted y yo debemos hacer que estas personas vengan al Señor, pero no que ellos hagan que nosotros vayamos al mundo nuevamente. Son ellos los que deben de convertirse a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, un yugo desigual no es solamente hablar del matrimonio, hermanos. Dice, hermanos, el versículo 14, no os unáis en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué? Dice, comunión la luz con las tinieblas. Ahora usted y yo somos luz en la oscuridad. Usted y yo somos luz para aquellos que están en oscuridad, hermanos. Para aquellos que no han conocido a Dios, todavía están en tinieblas. Pero gracias a la misericordia de Dios, que usted y yo hoy somos luz. Amén, así es. Y debemos brillar en medio de ellos. Gloria a Dios. No debemos opacarlos en medio de ellos, hermanos. Muchos cristianos se ven opacados en medio de ellos porque dependen del testimonio que tengan, hermanos. Depende cómo ellos se comporten con ellos. Depende de lo que ellos hablen. Depende de lo que ellos compartan con ellos. Por eso hay cristianos que lo que dice muchas veces el pastor es cierto, hermanos. Él dice que hay cristianos que aquí son cristianos y allá afuera son cristianos. Y eso es una verdad, hermanos. Eso es cierto. Hay muchos, hermanos, que aquí somos una cosa y allá afuera reflejamos otra cosa. Ahí hay que tener cuidado, hermanos. Dice el verso 15, y qué concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo. Este Belial, hermanos, en el tiempo antiguo, ese era el nombre que se le daba a Satanás. Ese era el nombre que se le daba a Satanás. Por eso dice, hermanos, Pablo, que concordia Cristo con Belial, con Satanás. Nada. Nada, hermanos. Nada, porque él fue desechado de arriba, hermanos. Y dice también que se le conoce como el Señor de los infiernos, como el Señor de la arrogancia, como el Señor del orgullo. Este Belial, hermanos. Pero nada tiene que ver Cristo con él. Así como usted y yo nada tenemos que ver, hermanos, con los de allá afuera. No hay ninguna relación, hermanos. No hay nada que nos una. Simplemente, hermanos, que usted y yo no tenemos que ser orgullosos. Siempre hay que hablarles. Hay que saludarles. Hay que amarlos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aún a nuestros enemigos hay que amarlos. Eso es lo único, hermanos. Pero de ahí otra cosa no podemos hacer. Usted no puede ir a una fiesta con una persona de esas. No podemos, hermanos, asistir a algún evento con ellos, porque sabemos que ahí no va a haber palabra de Dios, hermano. Ahí lo que va a haber es otra cosa. Probablemente, hermanos. Pero aquí sí hay palabra de Dios. Aleluya. Así que aquí es que hay que traer esta gente, hermanos. Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Nada. No partimos nada con el incrédulo. Simplemente oramos por ellos para que Cristo un día los toque, hermanos. Para que la misericordia de Dios llegue a sus vidas, hermanos. Y puedan ellos dar el paso que usted y yo dimos en un día, hermanos. Dice, hermanos, que si nosotros nos apartamos de todo lo que a Dios no le agrada, Él nos recibirá como hijos. Eso es lo que dice el versículo que leímos, hermanos. El versículo 17 dice, mire, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Así que debemos, hermanos, con todo cuidado, hermanos, apartarnos de ese lugar, apartarnos de ellos, hermanos, y apartarnos para vivir para Dios, hermanos.
Ese es el tema. Vivamos para Dios. Y para vivir para Dios, hermanos, tenemos que estar lejos de todas aquellas cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Así es. Amén. Hay cosas que nosotros todavía nos llaman la atención. Por ejemplo, hermanos, las fiestas que se están acercando. Hay muchos que les alegra aún todavía, hermanos, estas fiestas. Hay muchos que ya andan por allá de compras, hermanos. Hay algunos que ya están preparando para ese día. Pero hermanos, ¿pero qué es más importante, hermanos? Estar hoy, este día, que hay culto en este lugar de compra por allá, o estar aquí. Lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es estar aquí, hermanos, y no andar por allá dando vueltas, hermanos. Pero hay muchos que probablemente andan por ahí. Pero usted y yo estamos aquí, hermanos, alabando al Dios que vive y permanece. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Estamos adorando al Dios que nos dio la vida. Sí, Señor. A Él adoramos nosotros y a Él servimos y para Él vivimos. Pablo dijo algo, hermanos, muy especial allá en Gálatas, hermanos, 2:20. ¿Qué dijo Pablo, hermanos, en Gálatas 2:20? Veámoslo. ¿Qué dijo Pablo allí, hermanos? Gálatas 2:20. Mire lo que dijo Pablo aquí, hermanos. Pablo dijo, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. ¿Qué significa esto, hermanos? Pablo, hermanos, está diciendo que ya no vive él, hermano, mas Cristo vive en él. Y si Cristo vive en él, por la misma razón, él tiene un comportamiento, una vida diferente a aquel en cual no mora Cristo. Así es. Y eso somos nosotros también. Eso debería de haber en nosotros, porque usted y yo somos como Pablo, hermano. Cristo vive en nosotros, ¿sí o no? Así es, amén. Cristo vive en usted y en mí. Amén. Entonces, por lo tanto, debemos de ser diferentes allá afuera. Diferentes con los de allá afuera, perdón, con los de allá afuera. Ya no debemos de compartir con ellos. Ya no debemos de gozarnos con ellos. Porque ya no tenemos parte con ellos, hermanos. Ahora nosotros tenemos parte en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Sí, Ahí Señor. tenemos parte nosotros Sí. en el reino de los cielos, Gloria hermanos. a Dios. Y por eso, hermanos, es que debemos de apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Hoy en día a algunos les alegran las luces todavía. Pero que Dios tenga misericordia, hermanos. Lo que deben de alegrarnos es el corazón, hermanos. Debemos de sentirnos alegres porque Cristo vive en nosotros. Amén, aleluya. Por eso debemos de sentirnos alegres, Ah, hermanos. Señor. Pero no por las luces que la gente pone en estos días, hermanos. Eso no es alegría para el corazón, eso es pasajero, eso es alegría para los ojos. Pero para el corazón es tristeza, hermanos. Gloria a Dios. Porque nosotros, la alegría nuestra ya no viene, ya no depende de luces, ya no depende de un arbolito, ya no depende de la pólvora. Hoy la alegría suya y la mía depende de Cristo. Amén, así es. De ahí depende nuestra alegría, Aleluya, nuestro gloria a gozo, Dios. hermanos. Sí, Señor. Con estos versículos Pablo nos da un consejo y es que no debemos unirnos en yugos desiguales, hermanos. Dice, hermano, porque esa unión nos traerá problemas. Esa unión nos traerá problemas, hermanos. Un yugo, unirnos en un yugo desigual. Imagínense, hermanos, un asno con un buey. No es posible, hermanos. De igual manera, no es posible unirnos nosotros con otra persona que no sea creyente, que no sea cristiana, hermanos. Pablo, hermanos, lo que está diciendo también, hermanos, es que Pablo dice estas palabras, ¿sabe por qué? Porque los corintios, hermanos, los cristianos en este pueblo, en esta ciudad, era la minoría, hermanos.
Pero algunos, hermanos, tenían ya, hermanos, relaciones ya con las personas, hermanos, incrédulas. Tenían asociaciones con las personas incrédulas, con los mundanos ya. Entonces ya se estaban apartando, hermanos, del verdadero evangelio. Se estaban apartando del verdadero camino. Por eso Pablo les dice, no os unáis en yugos desiguales. ¿Pero por qué, hermanos? Porque le dije al principio que el yugo desigual no solamente es el matrimonio, y en sí el matrimonio es un yugo, hermanos. El matrimonio es un yugo, hermanos. Pero es diferente porque si los dos somos cristianos, los dos jalamos para el mismo lado. Los dos caminamos para el mismo camino. Somos cristianos, los dos somos hijos de Dios. Entonces a los dos nos alegrará estar en un culto, estar alabando a Dios. Así es. Pero si no somos, si uno no es cristiano, hermanos, no va a resultar eso, porque uno va a querer jalar para un lado y va a querer arrastrar al otro. Más si es el hombre, hermano. Va a decir, pues tú sos mi esposa, yo te mando. Y vas a hacer lo que yo diga. Entonces va a jalar para otro lado. Pero mire, Pablo eso está diciendo, hermano, porque algunos tenían ya asociaciones con otras personas, algunos tenían ya quizás negocios con otras personas, pero Pablo lo que estaba diciendo, hermanos, era que eso les podía traer problemas y problemas graves, hermanos, porque una relación ajena, hermanos, una relación con alguien que no es compatible, hermanos, es peligrosa. Y en cualquier relación que sea, hermano, ya sea de trabajo o ya sea de amistad, hermano, nosotros debemos de escoger nuestras amistades. Debemos de saber quiénes van a ser nuestros amigos. Porque si no hablamos el mismo idioma vamos a tener problemas. No nos vamos a entender. No va a haber entendimiento entre nosotros. Tiene que ser igual, hermanos. Tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que decidir hacer lo mismo, hermano. Pero dice algo por aquí que yo lo anoté, hermanos. Y dice, igual sucede, dice, con aquellos creyentes que tienen asociaciones con personas no creyentes. Estas asociaciones, dice, son una causa de desgracia y de vergüenza para los cristianos. Por esa razón, dice, debemos evitarlas. Porque eso nos puede acarrear una relación así, hermano. Vergüenza, hermanos. Porque somos cristianos. Porque ya no debemos de participar de las cosas que el mundo participa, hermanos. Y dice, mire, aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un matrimonio, y se lo dije antes. Un yugo es una membresía en un sindicato. Un yugo es una cita con una persona que no es cristiana. Un yugo tiene dos características. Dice que, número uno, hermanos, no se rompe fácilmente, porque es una relación permanente. Dice, hermanos, número dos, limita a alguien, no permite la acción independiente. Hay algo que le obliga a usted a consentir en hacer algo que quiere la otra persona, tanto si a usted le gusta o no le gusta. Eso es así, hermanos, cuando hay una relación que no es compatible. ¿Por qué? Porque los dos piensan diferente, no piensan lo mismo. Pero más sin embargo, si los dos son cristianos, entonces sí, hermanos, vamos a caminar igual. Dice también, hermanos, que el yugo está puesto, hermanos, oiga bien, el yugo está puesto una parte en nuestros hombros y otra parte en los hombros de Jesús. Aleluya. O sea, nosotros vamos juntamente con Él. Eso es lo que decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces eso significa, hermanos, que quien nos va guiando es Jesús. Y si Él nos va guiando, hermanos, si nosotros estamos juntos con Jesús, vamos a hacer lo que a Él le agrada. Sí, ¿O no? sí, Padre glorioso. Vamos a vivir una vida para Dios, hermano. Porque Él nos va guiando. Pero si no nos guía Jesús, eso significa que vamos a vivir una vida
no agradable a Dios. Así es. Vamos a vivir una vida desordenada. Una vida, hermanos, en que nosotros vamos a querer hacer lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos caminando solos. Pero más sin embargo, si decimos que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, entonces, hermanos, eso significa que nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios. Y debemos de vivir, hermanos, para nuestro Dios. Señor. Debemos de vivir para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Apartarnos totalmente del mundo, hacer lo que a Dios le agrada, ya no alegrarnos con las fiestas paganas. Ya estas cosas que hoy estamos entrando ya a esta fiesta, hermano, ya esto ya no es alegría, ya no debe ser alegría para nosotros. Pero más sin embargo hay personas, hay cristianos que ya están planeando qué van a hacer. Pero que Dios tenga misericordia, hermanos, y les ayude, les ilumine la mente, hermano, que estas fiestas ya no son para nosotros. Las fiestas que son para nosotros, hermanos, es la que vamos a tener en enero. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Amén. Ese es para nosotros, eso que hay que alegrarnos, hermano. Sí. Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo. Porque dice, hermanos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Eso significa que Cristo mora en nosotros. Amén. Reflejemos eso, hermanos. Reflejemos eso, que Cristo mora en nosotros. Gloria a Dios. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser la diferencia de los demás, hermanos. Así es. Ya no vivir como ellos. Vivir como Cristo quiere que vivamos. Así es. Dice, del Dios viviente, como Dios dijo, dice el mismo 16, mire, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él dijo, habitaré y andaré entre ellos. Él habita con nosotros y anda con nosotros. Así es. Camina con nosotros, Así es. hermanos. A donde vayamos, Dios camina con nosotros. Amén, aleluya. Entonces, si Él camina con nosotros, eso significa que tenemos que vivir en obediencia. Gloria a Dios. Tenemos que obedecer, hermanos, la palabra de Dios. Santo. Dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero mire lo que dice el versículo 17, hermanos. Esto es impactante. Dice, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dice, mire, por lo cual salir de en medio de ellos. Eso significa, hermanos, que debemos apartarnos totalmente. Dios nos está diciendo salir de ellos, porque quizás hay algunos que todavía están ahí, hermanos, queriendo entrar si es que ya no están adentro, hermanos. Pero Dios nos dice hoy salir de ellos, porque Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos vayamos a perder. Dios le interesa que usted y yo salvemos nuestra alma. Amén, así es, sí. A Dios eso le interesa, hermanos, y por eso Él dice que salgamos de ellos, salgamos de en medio de ellos. Hay quienes que todavía comparten, hermanos. Todavía, hermanos, permiten que sus hijos, hoy en esta época, hermanos, hay hijos que quizás no son creyentes, pero todavía, hermanos, hay padres creyentes que permiten arbolitos en su casa, permiten luces en su casa, y son creyentes, pero sus hijos no. Pero yo me pregunto, ¿y quién manda ahí? Yo le voy a contar algo. Mi hija, ella se congrega cuando ella quiere, va y se congrega ahí en una iglesia por ahí, hermanos. Pero mire, ella a veces me ha dicho, ¿por qué le ponemos arbolito? Porque no, mientras yo viva, no. Ahí cuando yo me muera, ¿vos qué vas a hacer? A veces molestándome le dice a sus sobrinos, decirle a tu papi que te compre un árbol grande,
grande, yo voy a ir a vivir allá con ustedes. Tremendo, hermanos. Pero lo que le quiero decir con esto es que como padres, hermanos, tenemos que tener autoridad sobre nuestros hijos. Porque si usted no tiene autoridad sobre sus hijos, ellos van a hacer lo que ellos quieren. Y ellos lo van a poner en vergüenza. Porque eso, hermanos, lo pusiera en vergüenza a nosotros. Porque nosotros tanto que decimos que eso ya no es para el creyente. Y si usted va a la casa y ve un arbolito, ¿no cree que va a sentir vergüenza, hermano? Pues sí, porque usted va a decir, bueno, lo que usted va a decir es que es mi hijo. Pues sí, pero ¿y quién es el papá? ¿Quién es la autoridad ahí? Pues, manda el hijo o manda el papá. Salgamos de eso, dice la palabra de Dios, hermanos. Salir de en medio de ellos y apartados, dice, apartémonos de eso, hermanos. No nos contaminemos con el mundo. Eso dice esta palabra, que nos apartemos, hermanos, totalmente y no nos contaminemos con el mundo. Más en estos días, hermanos, muchos creyentes se contaminan, hermanos, con el mundo. Es fácil para muchos decir, bueno, en enero será otro mes y ahí nos vamos a poner de acuerdo con Dios. Lo que no saben muchos es que la venida del Señor nadie sabe cuándo va a venir y qué hora va a venir. Así es, Cristo. Imagínense, venga en el momento que usted se aparta del Señor. Qué tremendo sería, hermanos. Sería en vano, hermanos, haber luchado, haber permanecido tanto tiempo, hermanos, y perderlo en un abrir y cerrar de ojos. Perderlo en un momentito, hermanos, de deseo, de placer. Qué tremendo sería, hermanos. Por eso es que la palabra del Señor nos dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si usted y yo nos apartamos, hermanos, entonces sí, Dios nos va a recibir como hijos suyos. Sí es. Pero si no nos apartamos, hermanos, entonces Dios no nos va a recibir como sus hijos. Porque todo aquel que obedece al Señor son hijos de Dios. Así es. Pero el que no obedece no es hijo de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen, dice la palabra del Señor. Eso significa, hermanos, que nosotros oímos la voz de Dios y debemos de obedecerla. Debemos de ser obedientes, hermanos. Si Dios nos está diciendo que nos apartemos, que salgamos de ahí, hermanos, Dios nos dice que no hay nada, hermanos, no tenemos parte. El creyente con el incrédulo no tiene ninguna parte, hermanos. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada, hermanos. Usted y yo somos templo de Dios, por lo tanto, no tenemos nada, ningún acuerdo con ningún ídolo. Ídolos no solo son los muñecos que adoran los católicos. Ídolos pueden hacer hasta los futbolistas, hermano. Sí, señor. Hay gente que ahí andan hasta con las camisetas de los futbolistas. Ajá. Eso es idolatría también, Señor, hermano. sí. Pero muchos no entienden, hermano. Hasta cristianos andan con camisetas, hermano, de esos equipos, hermanos. Qué barbaridad, hermanos. Eso es idolatría. Pero lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a que idolatría es adorar a un muñeco. No, hermanos, idolatría hay muchas cosas. Idolatría puede ser el dinero, idolatría. El dinero es idolatría. Nuestros hijos pueden convertirse en idolatría para nosotros. Cuando a veces no vamos al culto porque el niño estaba enfermo quizás. O quizás porque mis hijos me llevaron a comer. No, mira, eso es idolatría, hermano. Pero dice la palabra de Dios que salgamos de todo eso. Salir, dice, de en medio de ellos y apartados. O sea, debemos de apartarnos totalmente, hermanos. Dice el versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me apartaré, o sea, debemos de apartarnos, hermanos, y Él será para nosotros padre y vosotros seremos para Él hijos e hijas. Eso dice el Señor, hermanos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos apartemos, que dejemos que el mundo viva lo que Él quiere vivir, pero
usted y yo vivamos para Dios, hermano. Amén, así Si el es. mundo vive para el fútbol, que viva para el fútbol. Pero usted y yo vivamos para Dios. Amén, Eso es lo que aleluya. Dios quiere, Gloria hermano. a Dios. Que vivamos para Dios, hermano. Así es. Y no vivamos para el mundo. Ajá. Ya somos diferentes, ya somos personas nuevas, hermanos, en Cristo Jesús. Ya no vivimos para el mundo, hermanos. Vivamos para Cristo, hermanos, porque eso es lo que Dios quiere. Mire lo que dice Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Mire lo que dice. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, no sé si le entendió, dice, os he escrito por carta que no nos juntéis con los fornicarios, no absolutamente, oiga, aquí está la clave, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún con más. Pablo está hablando, hermanos. Pablo lo que él está diciendo, hermanos, que probablemente en medio del pueblo de Dios existen estas personas. Aquí están escritos, hermanos. Más bien dice, escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún con más. Hay idólatras también, hermanos. Hay ávaros, hay fornicarios, hermanos. Cualquiera podría decir que bárbaro, ¿verdad? Porque si en el pueblo de Dios todos somos santos. Aparentemente. Pero la palabra de Dios aquí está diciendo otra cosa. Aquí está diciendo que hay este tipo de personas en medio del pueblo de Dios. Así es. Hay cristianos que aparentemente son cristianos, pero tienen dos mujeres. Hay cristianos aparentemente que son cristianos, pero son ladrones. Son borrachos, hermanos, son maldicientes. Hay cristianos, hermanos, que todavía le gritan a los hijos, vos sos malditos. Señor. Que Dios reprenda al diablo. Amén. Aleluya. Porque como cristianos debemos de hablar diferente. Amén. Por eso le decía, hay que hablar el mismo idioma. Y hablar el mismo idioma significa hablar de Cristo. Así es. Así me dijo un amigo que yo conocí, ahora él es misionero en Estados Unidos. Una vez él me hablaba del Evangelio, hermanos. Él me quería convencer para que yo me convirtiera a Cristo, pero yo decía, por ti, yo decía que solo de Cristo me habla. Él trabajaba conmigo, hermanos, y yo le estaba enseñando el oficio, pero al fin, hermanos, él se alejó, ¿verdad? Y con el tiempo nos vimos y yo ya había aceptado al Señor, ya estaba fungiendo como líder, y yo le comenté, y él me dijo, de verdad, espérate, me dio a abrir el carro, me voy a sentar con vos, porque hoy sí hablamos en un idioma, vamos a hablar de Dios. Y entonces se sentó conmigo, platicamos y hasta vino a planificar un día miércoles a la reunión que yo tenía. Pero ya era como para despedirse, porque después se fue, hermanos, iba como un misionero para Estados Unidos. Allá está. Mire qué bendición. Pero por eso le digo, hermanos, tenemos que unirnos, hermanos, con personas que verdaderamente, hermanos, sean cristianos. Porque si no son cristianos, hermanos, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades, hermanos, porque no hablamos el mismo idioma. Dice, hermanos, Isaías. Vamos a ver Isaías, hermanos. Vamos a ver Isaías 52. Isaías 52, vamos a ver, hermanos. Isaías capítulo 52, versículo 11.
que dice Isaías 52, versículo 11. Mire lo que dice, hermanos. 52 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid de en medio de ella, purificaos, dice, los que lleváis los utensilios de Jehová. Siempre la palabra de Dios, hermanos, nos está pidiendo que nos apartemos de la inmundicia, que nos apartemos de aquello que no le agrada al Señor, que nos apartemos, hermanos, de esas cosas, porque eso no le agrada a Dios, hermanos. Así es que, hermanos, debemos nosotros, hermanos, de tratar la manera, hermanos, o si no podemos, pidámosle al Señor fuerzas. Si hay alguno debilitado entre nosotros, dice, pídale al Señor fuerzas, pídale a Dios fuerzas, hermanos, porque Él nos va a dar fuerzas, hermanos. Si nosotros vemos que no podemos, debemos de pedirle al Señor que nos fortalezca, porque solo Él nos puede fortalecer, hermanos. Solo Él puede hacer con nosotros o de nosotros lo que nosotros no podemos. Porque ninguno de nosotros, hermanos, podíamos cambiar, ¿verdad? Ninguno podíamos. Ninguno queríamos seguir al Señor. Solamente Dios, hermanos, a través de Jesucristo pudo hacer que nosotros cambiáramos esa manera de pensar. Y ahora, hermanos, nos convirtiéramos en seguidores de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que sigamos así y que estos momentos, estos tiempos, hermanos, no nos vayan a apartar del Señor, hermanos. Que vivamos, hermanos, que el mundo viva sus fiestas. Pero usted y yo, hermanos, vivamos para Dios. Usted y yo vivamos para Dios, hermanos, porque es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Ya nosotros venimos de allí. Ya nosotros venimos de vivir estos tiempos, hermanos. Y sabemos que a muchos de nosotros no nos han dejado buenas cosas. Entonces, ¿por qué volver allí? Apartémonos de allí, hermanos, y busquemos al Señor. Apartémonos de allí y sirvámosle al Señor, hermanos. Vivamos para Él. Vivamos para Dios, hermano, que eso nos va a traer beneficio. Mire lo que dice la palabra, pues, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas en el Señor Todopoderoso. Queremos ser hijos de Dios, hermanos. Aleluya. Queremos ser hijos de Dios. Amén. De verdad. Así es. Apartémonos, hermanos. Apartémonos y vivamos para Dios. No muchos quieren ser hijos de Dios. Aleluya. Pero los que queremos ser hijos de Dios, nos vamos a apartar. Amén. Y vamos a buscar a Dios. Gloria al Amén, Rey. hermanos. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a adorar al Señor. Gracias, te damos, bendito Dios.